ya después de la inauguración de la exposición del Directo Madrid-Burgos, vamos a continuar con una conferencia que nos va a ofrecer el profesor Rafael López García. El profesor López procede de la Universidad de Jaén y pertenece al Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera. Desde hace mucho tiempo está trabajando sobre el tema de las reales fábricas y nos va a ofrecer, bueno, pues una conferencia sobre este tema. Y, entre otras cosas, Rafael, además de ser un buen amigo, pertenece a la Comisión de Historia de la Asociación Española de Ingeniería Mecánica, es su presidente en estos momentos y también es miembro de la Comisión de Historia de la IPTON, que es la Sociedad Mundial de Ingeniería Mecánica, ¿no? Es como es International, bueno, dentro de la Comisión de Historia Mundial de Ingeniería Mecánica. Entonces, bueno, cuando quieras. Muy bien. Gracias. Me voy a poner de pie. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y agradecer a la organización por haberme invitado a estar aquí hoy y a comentar, pues, hacer algunas puntualizaciones e ideas sobre la tecnología, sobre la ingeniería. Hago un poco mías las palabras que decía al principio en la presentación el director de la escuela, en el sentido de que quizás los ingenieros nos hemos quedado, no sé, un poco fuera del ámbito del patrimonio industrial. Se hablaba de patrimonio industrial y los ingenieros no estaban ahí en muchas ocasiones, o si estaban era de una forma casi testimonial, ¿no? Y entonces, bueno, de hecho, el patrimonio industrial se incorporó a la ley de patrimonio ya muy tarde, ¿no? No sé si será por nosotros mismos, que como somos ingenieros, pues como dice mucha gente, somos muy cuadriculados, o porque, bueno, ha sido una disciplina en la que no hemos estado. Y de hecho, y sin embargo, el patrimonio industrial, pues, bueno, era ingeniería, ¿no? Realmente, ¿no? Era ingeniería, lógicamente, con otra serie de disciplinas. Yo, como soy ingeniero, pues pongo por delante la ingeniería, ¿no? Bueno, la idea que a ver, sí. Bueno, voy bueno, se me olvidaba felicitar por este tipo de reuniones, de seminarios, de cursos que la verdad es que son escasos, pero que son muy necesarios, son muy necesarios. Yo en esta charla, pues lo que voy a hacer es básicamente reivindicar un poco el papel de la ingeniería dentro del patrimonio industrial, ¿no? Y bueno, pues como argumento he utilizado las reales fábricas, que fueron, pues, quizás uno de los primeros intentos de desarrollo industrial en España alrededor del siglo XVIII, ¿no? Bueno, voy a hablar en primer lugar un poco sobre el origen y declive de las reales fábricas, cuáles eran las tipologías principales y, a continuación, pues, un repaso de la imagen de la tecnología de algunas de esas reales fábricas. De algunas, porque había muchas y iba a ser muy difícil. Lógicamente, como ingeniero, pues los historiadores me tenéis que perdonar, los arquitectos me tenéis que perdonar si en algún momento, pues, no, en esos ámbitos, pues evidentemente no soy fiel a la realidad o meto la pata en alguna cosilla. Yo, fundamentalmente, lo que, como digo, las reales fábricas, vamos a hacer un pequeño introducción. Las reales fábricas, básicamente, pues se crearon alrededor del siglo XVIII y constituyeron, bueno, el inicio de la empresa pública, ¿no? Hubo de muchos tipos. De hecho, había muchas fábricas que evidentemente estaban funcionando antes de ese siglo y que los reyes en aquellos momentos, pues,
introdujeron una participación en esas reales fábricas. Lo que se pretendía era pues dar un impulso a la actividad industrial. Ya había unas iniciativas previas en Francia con las manufacturas reales, que a través del ministro Colbert, y de alguna forma pues se reprodujo en eso. De hecho, pues bueno, realmente los reyes que lo pusieron en marcha, que fueron fundamentalmente los Borbones, pues venían de Francia, ¿no? Y entonces pues utilizaron esa influencia. ¿Qué pretendían? Pues ahí tienen algunos de los objetivos que se entiende que pretendían con ello, ¿no? Fortalecimiento del Estado absolutista, ingresos, revitalización del desarrollo, necesidades de la corte, necesidades suntuarias, por eso hay muchas fábricas dedicadas a los temas suntuarios y dedicadas al armamento. En el mapa, pues bueno, es un mapa que evidentemente faltan muchos sitios, pero ya se puede ver un poco la aglomeración alrededor, por un lado, de la corte y por otro lado, en el sur, alrededor de la comunicación a través de esos puertos de los que hemos estado escuchando hace un ratillo. Comunicación con Iberoamérica, con las colonias, que generaban un comercio muy importante. Básicamente llegaron a España a través de los Borbones, el primero Felipe V, nieto del rey Luis XIV de Francia, y después con sus sucesores, ¿no? Tanto Luis, aunque Luis duró poco como rey, creo que fueron 8 o 9 meses, Fernando VI, Carlos III, que de alguna forma fue un poco también el que dio pie a todas esas poblaciones, nuevas poblaciones, y sus sucesores, Carlos IV, Fernando VII y Isabel II, ¿no? Algunas de las medidas, pues bueno, básicamente el proteccionismo de la producción interior, apoyando y protegiendo esa industria que había, potenciando el nivel tecnológico español, en buena parte basándolo en importación de gente, de técnicos, de expertos y de muchos técnicos que se mandaron al extranjero, a Europa, bueno, pues a espionaje industrial, a ver cómo estaban haciendo aquello para tratar de implantarlo en España, ¿no? Los pensionados. Bueno, proteger, eliminar los prejuicios sociales, delimitar un poco el privilegio que hasta entonces tenían los diferentes gremios y, bueno, de alguna forma en general estimular y apoyar la industria, ¿no? Como decía antes, pues se iniciaron en Francia y ya algunos países también copiaron ese ejemplo francés, ¿no? Ahí tiene algunos ejemplos de Rusia, de Prusia, del Sacro Imperio Romano y Germánico. Y fueron pasando por diferentes vicisitudes, ¿no? Con Fernando VI, a partir de que Carvajal y el Marqués de la Ensenada dejaron de influenciar y fueron retirados, uno por muerte y otro por destitución, pues ya empezó a cambiar la política que tenían sobre las reales fábricas y empezaron a limitar esos privilegios, limitar las exenciones fiscales y desprenderse de algunas de estas fábricas. Sin embargo, con Carlos III, que reinó durante 30 años prácticamente, pues al contrario, se fortalecieron y se volvieron a revitalizar. Como digo, hubo diferentes vicisitudes. Con Carlos IV pues empezaron ya las ideas liberales y por tanto todas esas teorías mercantilistas pues fueron, digamos, apartándose, aunque las necesidades de la corte obligaban a que tuviesen todavía pues todas esas industrias suntuarias, por ejemplo, de vidrio, de porcelana. Bueno, luego llegó ya la guerra de independencia, que lo paralizó un poco todo y que generó, pues, lógicamente, una
una profunda crisis económica, además de la propia emancipación de las colonias que ya empezaron con lo cual todo ese comercio que se había generado pues se estaba ya debilitando. Y bueno, con Fernando VII y con Isabel II pues ya se fueron imponiendo las ideas liberales y se fueron vendiendo, arrendando o abandonando. Y bueno, de alguna forma esos fueron algunos de los problemas que llevaron al ocaso de las reales fábricas. En buena parte el desconocimiento de la tecnología, la masificación del personal que no tenía un nivel adecuado de preparación, y en buena parte también la competencia con los productos que estaban fabricando tanto en Francia, en Inglaterra y en diferentes países europeos, en contraste con el comercio interior, que era muy escaso pues prácticamente la corte. Hay muchas tipologías, hay muchas reales fábricas, se montaron muchas reales fábricas, como digo, con diferentes participación del Estado. Yo la he clasificado quizás por algunos grupos, digamos, de interés, como por ejemplo el tema textil, relacionado con toda esa industria de la lana y de la ganadería que había. Ahí tienen una relación. La relación no es exhaustiva, por tanto puede faltar alguna, incluso algunas de las que hay, pues a lo mejor casi no se podrían considerar reales fábricas porque la participación del gobierno o del Estado fue relativamente pequeña. Pero hay una importante relación ahí que básicamente lo que nos está diciendo es que tenemos mucho campo donde trabajar en el patrimonio industrial. Ahí tienen algunas textiles, algunas más de textiles, repartidas casi por toda España, fundamentalmente, claro, por Castilla, por el tema de la ganadería, y después, bueno, por la zona de Barcelona y por la zona de Levante. De armamento, lógicamente, hacía falta para tanta guerra y para tanta sarao en los que estábamos metidos, y entonces pues había muchas, de armas, de artillería, de pólvora, de municiones, en fin, y ahí tienen una relación de ellas. Suntuarias, por ejemplo, para el tema de la cerámica, de la loza, para los palacios, había que llenarlo y tener porcelana adecuada y cerámica adecuada, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí tienen algunas de ellas. O de metales, relacionados con la fabricación, bien de hojalatas, de plomo, que generalmente, quizás fue uno de sus principales defectos, pues se situaban cerca de las minas, con lo cual, pues uno de los principales problemas que luego vamos a comentar es que desde la mina después había que llevarla a esos puertos de los que hemos estado hablando. Y claro, no había comunicaciones y entonces muchas sucumbieron por la escasez de comunicaciones. Y finalmente no, como otro ámbito, el tema de los monopolios, el tabaco que se encontró en América cuando fueron los conquistadores y que se trajo y que tuvo realmente mucha aceptación. Básicamente, como ven, alrededor de los grandes núcleos, Madrid y Sevilla, en este caso, bueno, o Cádiz, ¿no? Pero vamos, relacionados con la corte e Iberoamérica. Otros monopolios estatales, como por ejemplo los de papel o los de los naipes, y después también había otras más, que bueno, yo lo he catalogado aquí en otros, que como son los sombreros, los cristales, platería, joyería de cera, de coches, de abanicos. Y todas estas que hemos relacionado pues están en el ámbito de la península, en el ámbito de la España peninsular, pero eso dio pie a generar otras reales fábricas, es decir, otras industrias participadas por el Estado en otras partes de España, por ejemplo, en Iberoamérica, ¿no?
No tenía sentido que llevásemos allí cañones o llevásemos industrias para hacer barcos, ¿no? Cuando se podían hacer allí astilleros, que de hecho pues se hicieron, o de aguardiente o de pólvora, ¿no? O en otras zonas como fueron los reinos de Nápoles y Sicilia, y ahí tienen algunos ejemplos, por ejemplo la de Capodimonte de porcelanas, que dio pie a la de aquí de Madrid, o la de máquinas de Pietrarsa de Carlo Filangieri. Lo que pretendo a continuación es pues mostrar de todas estas que estamos viendo que hay, algunas de ellas, quizás no las más vistosas, las más importantes. Hay algunas que todavía están funcionando o que tienen un gran valor patrimonial y que son visitables, pero hay muchas que realmente lo que queda es muy poco, y quizás de lo poco que queda, lo que quedan son ruinas de edificaciones, de tecnología realmente muy poca, quizás algo de infraestructura. Y la idea que tengo en estos próximos minutos es hacer un pequeño comentario y repaso por algunas de estas reales fábricas que nos pueden servir como aula de gestión del patrimonio, para que nos sirvan de base para trabajar y para estudiar y para introducirnos en este ámbito. Si vamos viendo, como ahora comentaremos, pues veremos que en una hay mucha tecnología, en otras se le da mucha importancia a la arquitectura, en otras lo fundamental son las infraestructuras hidráulicas para llevar agua, los temas mineros, los de ejecución de maquinaria para hacer precisamente todos los trabajos. En fin, que evidentemente el patrimonio industrial es un ámbito en el que tenemos que trabajar pues muchos profesionales, ¿no?, de diferentes disciplinas, ¿no? Y aquí pues quizás de los que estemos menos serán arquitectos, ingenieros, pero seguro que hay arquitectos, historiadores, arqueólogos y muchas más disciplinas, que probablemente ingenieros de caminos. Estoy acordándome de las infraestructuras de agua que eran tan fundamentales en esos años, porque se necesitaban, todavía la máquina de vapor no estaba en muchos casos introducida, y por tanto había que generar la energía de otra manera. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso. Por ejemplo, en el ámbito textil, pues ¿dónde mejor? En Segovia había una industria lanera importantísima, y se intentó la revitalización, ¿no? Y se propuso hacer esa manufactura, que en 1763 pues vio la luz, con Carlos III. Principales problemas: la salida de la producción, además de la competencia. Claro, había que llevarlo desde Segovia. Hoy hemos estado viendo ahí la importancia del tren para salir a los puertos que hace un ratito hablábamos. No teníamos salida, y por tanto, ¿cómo llevábamos toda esa industria? No solo para llevar los productos, sino para llevar la tecnología y los materiales a esos ámbitos, ¿no? De hecho, funcionó hasta 1779, que después la compró Ortiz de Paz, que montó una fábrica de paños. Se montó en la Casa Grande, llamada Casa Grande, que después sirvió para temas militares, y ahí tenéis una foto de los pocos vestigios que quedan de ella en un lavadero que se descubrió cuando se hicieron las obras del campus, ¿no? De muchas fábricas de este tipo, la tecnología que nos queda, pues básicamente grabados como los que tenéis ahí, de baqueteado, de engrasado, de cardado, de hilado, de urdidor, porque realmente, si se da uno cuenta, la verdad es que eran maquinarias bastante simples y básicamente la mayoría de los casos artesanales, ¿no? Ahí tenéis una pequeña anécdota que puede servir un poco para ilustrar efectivamente esa simpleza de
las herramientas que estaban utilizando en esos años, ¿no? Ya empezaban a verse algunos telares de ese tipo y bueno, como decía, sufrió diferentes incendios que se catalogan como misteriosos y que bueno, las máquinas se destruyeron. En Ávila algo parecido, como se estaban importando expertos, pues dos fabricantes ingleses quisieron proponer aquí la construcción de una fábrica de algodones y se construyó en Ávila, zona castellana, con mucha ganadería, y se construyó la casa que le llaman la Casa del Puente. ¿Dónde? Pues bueno, al lado del río, que se necesitaba agua para moverla, y lo que se hizo fue quitar un molino harinero que había y construir esa fábrica, ¿no? Algunos de los procesos de fabricación, pues bueno, parecidos a los que hemos ido viendo, aunque como veis, los dos técnicos que vinieron a montarla, cada uno tenía sus especialidades. Uno básicamente era el tisaje de todo ese algodón, el hilado, el madejado y tal, y el otro parece que estaba más en esa terminación del tinte, del blanqueado y todos esos ámbitos. Se lo distribuía. Uno de los aspectos más importantes que tenían todas estas reales fábricas es que, claro, donde llegaban, solucionaban la vida momentáneamente a esa población, porque le daban trabajo y le daban unas perspectivas de futuro que después se le iban cuando estas fábricas cerraban por los diferentes motivos que fueron cerrando, ¿no? Ahí tienen algunas de las infraestructuras, lógicamente tenían que hacer muchas infraestructuras hidráulicas por el tema de la energía, para mover esos molinos, esas piedras, esos rodernos, necesitaban energía hidráulica. La lejanía de las materias primas, la baja competitividad, como veis, los motivos del declive de las reales fábricas en general van a ir siendo los mismos: la competencia, las malas comunicaciones, la disminución del comercio con Iberoamérica. Ahí tienen algunas de las infraestructuras hidráulicas que quedan, con el roderno como fuerza, como rueda horizontal movida hidráulicamente para mover las diferentes máquinas. Bueno, aquí tienen algunas de... Pongo una pequeña relación porque, como ven, en las reales fábricas iban participando muchos ingenieros. Ahí tenemos, por ejemplo, a Agustín de Betancourt, que fue un ingeniero ilustre, que fabricó muchas máquinas, que diseñó, trabajó mucho en las máquinas de vapor para introducirlas en las máquinas, en las fábricas, y bueno, como algunos otros más, ¿no? En 1984, el mismo día que se propone como momento histórico artístico, pues se destruye por un incendio. Ahí ya se estaban introduciendo algunos de estos ya telares ingleses, un poco más sofisticados que esos que habíamos visto antes. Bueno, en armamento, pues como ejemplo de algunas fábricas, por ejemplo, he traído un par de cuestiones. Por ejemplo, esta de Villafelice, que se dedicó a hacer pólvora. Había muchos molinos en la que llamaban la acequia de los molinos, y lo que hizo fue la administración real, pues hacerlo, digamos, suyo, la gestión, el abastecimiento y el control luego de ese producto, ¿no? De hecho, fíjense, había 165 molinos y en 1788 hasta 200 molinos, ¿no? Y funcionaron hasta 1830, que se cerraron por orden de Fernando VII. Y también de las consecuencias o de lo que nos quedó de todas estas reales fábricas, que es muy interesante porque pues, es una de las piezas fundamentales para reconocer esa historia, son los documentos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, José Campillo, el director de esta fábrica, pues escribió un manuscrito sobre la fábrica y sobre la tecnología. Aquí tienen algunos grabados de este hombre,
en el que explica perfectamente, como ven, un molino que se mueve con el agua, con la rueda vertical, y después los mazos para moler la mezcla que hace con la que se genera la pólvora. Son documentos, manuscritos, que si bien efectivamente de esta fábrica, pues bien, aquí tienen algunos de los restos que quedan por ahí, de molinos que van cayéndose poco a poco, y cuando menos acuerda uno, como pasa cuando vamos a unos ámbitos de estos y te descuidas y quieres volver a los 3 o 4 años y ya no está ni las piedras siquiera, ¿no? Se han ido desapareciendo, ¿no? Lo primero que suele desaparecer es la tecnología. Vamos a quitar los hierros de en medio y vamos a limpiar esto, ¿no? Alguna rueda hidráulica reconstruida, eso sí, allí en Villa Felice, con lo cual, pues bueno, aquí hay algunos restos físicos de esa tecnología. Otra real fábrica de artillería que se dedicó básicamente a fabricar cañones, a través de un francés que quiso instalar una fábrica de cañones de hierro. Había una mina por allí y Carlos III decidió que se hiciese allí. Hubo que hacer allí, sobre todo, una infraestructura hidráulica para mover los fuelles de los hornos y toda esa maquinaria. De hecho, se construyó un canal de 650 metros. Lógicamente, de eso sí quedan partes. El carbón, o sea, el combustible, masa forestal. Por tanto, en estos ámbitos, algún ejemplo más veremos, la masa forestal que tenía alrededor pues fue a menos y poco menos que la redujeron a cero, ¿no? Esta fábrica tuvo su principal argumento en el asedio de Gibraltar. En el asedio de Gibraltar, en 1779 a 1783, cuando la corona española quiso recuperar Gibraltar y se quedó en el intento. Bueno, los problemas del agua, la mala calidad de la materia prima y sobre todo que ya no hacía falta las bolas de cañón porque ya había pasado el asedio a Gibraltar, pues hicieron que cerrara, porque además estaba en un sitio de difícil acceso. Cuestión diferente, por ejemplo, en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, que bueno, que es una fundición muy importante que se dedicó a cañones y que había empezado dedicándose básicamente a campanas y a cañones. Fue pasando por diferentes gestores hasta 1717, que pasó a los artilleros. Fue ampliándose según las necesidades a través de los barrios, las calles colindantes, hasta que ya pues se vio que no había manera, por mucho que hubo que construir una nueva. Aquí se introdujo la fundición clásica de los cañones, se hacía con la forma clásica, con un barrenado vertical, y aquí se introdujo a partir de 1757 otra nueva técnica de fundición, que era fundir el cañón en sólido, todo, y a continuación hacerle el agujero, la ánima, con un barrenado horizontal o vertical, ¿no? Bueno, en esta fábrica sí que es muy interesante el tema arquitectónico, porque tiene una serie de filas de arcos paralelos, de células abovedadas, que los arquitectos han estudiado profundamente, desde luego. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de grabados sobre la fundición de esos cañones y del barrenado, tanto vertical como barrenado horizontal. Aquí tiene algunos más, y una foto de la cubierta, básicamente porque la cubierta servía
por un lado como lucernario, pero también como ventilación para todos esos humos de las fundiciones, ¿eh? Con la fundición en sólido, como digo, la tecnología de fundición en sólido que trajeron los franceses, pues lo que hacían es se fundía sólidamente y después se barrenaba, con lo cual la ánima era mucho más centrada y con más precisión. Se pensó que el barrenado horizontal era mejor hacerlo con la energía hidráulica y por tanto pues se llevó la fábrica o se llevó para hacer el barrenado a los molinos del río Guadaira, pero bueno, allí no eran capaces de hacer todo lo que tenían que hacer y al final se volvió de nuevo a esa fábrica. Ahí hay algunos grabados, algunos restos incluso algún plano de cómo se fue desarrollando todo ese ámbito, ¿no? Bueno, otro de los documentos importantes que nos ha dejado estas reales fábricas, en este caso, es del Tratado de Artillería de Tomás de Morla, en el que pues hace un repaso muy importante sobre la metalurgia de aquella época, con lo cual pues nos da un poco la idea de cómo estaba la tecnología en aquella época. Bueno, y aquí pues algunas fotografías sobre diferentes ámbitos de los cañones, ¿no? y del bronce, ¿no? El cañón se hacía la fundición y después había otra parte muy importante que era los grabadores del cañón. Los cañones, muchas veces hemos visto cañones que tenían muchos grabados, hasta que parece que Carlos III dijo vamos a gastarnos menos en grabados y vamos simplemente a numerarlos y a ponerle el indicativo del rey con el que se estaba haciendo, ¿no? Bueno, aquí tenéis algunas muestras, por ejemplo, de herramientas que se utilizaban, del taller de moldeo, de las balanzas, que claro, o las romanas, que como eran para cañones, pues eran así de grandes, ¿no? No como las pequeñas con las que nos pesaban los quesos que nos vendían, ¿no? Las cajas de molde, es decir, introducía una tecnología que, como digo, pues ha quedado reflejada en diferentes tratados, ¿no? Ya era una técnica, la de la fundición, que ya se conocía suficientemente, ¿no? La fábrica de porcelana, ya digamos de productos suntuarios, había diferentes. Esta, claro, Carlos VII, que era en Nápoles, pues parece ser que cuando se quedó impresionado con las porcelanas que le regalaron en su boda, y pues montó en el Palacio de Capodimonte, por allí por Nápoles, pues montó una fábrica de porcelanas. Cuando se vino a España y sucedió a su hermano en el trono, pues instaló una fábrica, la que se llamó la Porcelana La China, en el Parque del Buen Retiro, donde antiguamente estaba la ermita de San Antonio de los portugueses después de los alemanes. Lógicamente, la industria hizo como en muchas de estas reales fábricas, se trajo la tecnología, incluso los expertos se los trajo de fuera. En este caso, de Italia, porque venía de allí, ¿no? Y los principales problemas que tuvo fue con el tema de la pasta. Parece que la pasta que se hacía en Meisén era una pasta que no se podía hacer, que no se hacía en ningún otro sitio, y ahí fue todo el empeño de mejorar la pasta, la tecnología de la pasta, para hacer esas porcelanas. De hecho, por ejemplo, Bartolomé Sureda, que es otro de estos expertos que cuando hablamos de historia de las máquinas nos aparece por diferentes sitios, estuvo fuera, en Sèvres, buscando alternativas para mejorar las pastas para que la porcelana fuese de mejor calidad. Ahí tenéis algún resto de la tecnología de esa fábrica, una noria con su engranaje linterna, para la alimentación de agua, lógicamente.
Bueno, diferentes vicisitudes que la hicieron al final, en 1818, después de la guerra, en la que la utilizaron como en muchos de esos de nuestro edificio, de acuartelamientos y de tal, pues pasó a ser la Real Fábrica de Loza de la Moncloa que montó Fernando VII. Bueno, otra fábrica relacionada ya con los metales, una fábrica que se montó en Júzcar, eso está al lado de Ronda. Luego, a lo mejor no os suena el nombre, pero seguro que lo vais a conocer dentro de un par de minutos. Bueno, se intentó hacerla, se montó a través de 2 suizos que vinieron, como veis, iban viniendo gente de fuera, y como se necesitaba hierro, leña como combustible y agua, pues se montó en Júzcar, cerca de Ronda. Pero claro, no sé si alguno de ustedes ha ido a Júzcar, a mí se me ocurrió ir un día y bueno, ya de por sí que cuesta trabajo llegar allí por la carretera con el coche, con lo cual me imagino cómo sacar de allí toda esta producción metálica, con los transportes que teníamos, ¿no? Desde el principio, problemas, falta de agua y el transporte a puerto. Al final, en 1755, cerró. Los restos que quedan, pues como veis, han quedado diferentes construcciones, edificaciones de los hornos y de algunas de estos elementos, ¿no? De la infraestructura hidráulica, algo, pero poco más. Pero bueno, por ejemplo, pues nos quedan planos como este, de la Real Fábrica de las Montañas de Ronda. Ya si os suena el pueblo, ¿no? Es de los pitufos. Es curioso, si vais a verlo, es curioso verlo. Bueno, una fábrica que muy importante y que ha mantenido mucha de su tecnología, es la que se montó en Riopare, en Albacete. A través de un bienes. Fijaos, han ido viniendo suizos, franceses, ingleses. Ahora era un bienes que la montó con la protección, lógicamente, de Carlos III. Parece que lo que condicionó un poco eso fue que en esos años la única mina conocida de zinc era allí cercana, y entonces pues se montó esa colonia industrial de San Juan de Alcaraz, ¿no? Y todo el proceso lo hacían allí. Se montaron diferentes núcleos, ahí tenéis un mapa en el que se ven diferentes núcleos, incluso aprovechando aguas de diferentes ríos. Es decir, que eso fue una colonia industrial bastante importante que además ahora se puede ir por allí y verla, cerca del nacimiento del río Mundo, del que después cogía la agua. Y como veis, pues allí también participaron muchos ingenieros, arquitectos. Luego ya, pues a partir de 1775 se utilizó para la Armada, para forrar los navíos y toda esa historia, ¿no? Bueno, en los mapas pues se describe los diferentes ámbitos de trabajo en las diferentes fábricas, y hay mucha información de grabados, sobre todo, claro, que es donde se quedaban plasmadas la tecnología, por ejemplo, en estas de Gallion y Duhamel, para trabajar el cobre, que nos da pistas sobre cómo ejecutarlo, ¿no? O este de Diderot y d'Alembert, que es una enciclopedia muy manoseada por los que nos movemos en estos ámbitos, ¿no? Y en los que nos cuentan mucho de la tecnología que ya no vemos porque no está, ¿no? Sin embargo, en esta, por ejemplo, pues sí nos podemos encontrar con tecnología, y máquinas que están allí todavía y que se pueden visitar porque han hecho realmente están haciendo un trabajo bastante importante. Trabajando un poco en esto, pues me salió a la luz esta documentación.
Memorias políticas y económicas sobre los frutos, fábricas, comercio y minas de España, con inclusión de las órdenes, disposiciones, reglamentos expedidos por su gobierno, de Eugenio Larruga, y que la verdad es que tiene muchísima información, tiene muchos tomos, hay algunos que se pueden incluso, que están en internet y que dan mucha información descriptiva de estas colonias industriales, de estos sitios industriales, de estos ingenios, ¿no? En este caso hay un museo en el que, como veis, pues se pueden ver muchas máquinas, y una distribución, como decía antes, era un complejo en el que se hacía todo el proceso y, por tanto, pues muy interesante. Todas estas ilustraciones que os he presentado, pues vienen a través de Marta Vera, que es de la Asociación de Amigos de las Reales Fábricas, y ahí tenéis algunas de estas fábricas, ¿no? De algunas de estos procesos, tanto manuales como mecanizados ya para la fabricación de este cobre y de este hojalata y de toda esta historia. Otra fábrica en la Sierra de Gádor, en Almería. Son unas fábricas que ya estaban de por sí. Fijaos que la fecha habla de 1600, y ya había allí algunas fábricas. Lo que hizo fue que Carlos III, cuando creó la Dirección General de Minas, pues esa producción de minerales, pues de alguna forma la reorganizó y también la pasó a controlar, ¿no? Y entonces ahí también se participó. Aquí sí, para la exportación a Almería se hizo este camino real que tenéis ahí en esa fotografía desde estas minas, y hay, bueno, algunas fotografías de los restos que quedan de esos puertos, ¿no? De esas fábricas, perdón. Otra de las fábricas importantes, características, la de tabacos de Sevilla, ¿no? Lógicamente, el tabaco se encontró en Iberoamérica, bueno, lo encontraron cuando fueron los conquistadores, y tuvo mucho éxito cuando lo trajeron. De momento se extendió su consumo y, por tanto, lógicamente, ya empezaron a controlar tanto los impuestos como hacerlo monopolio, ¿no? Porque inicialmente se estaba haciendo en pequeños talleres y al final se construyó una fábrica, fijaos, con 3 molinos y 26 morteros manuales, que después pasaron a 34. La demanda fue aumentando y hubo que hacer un edificio nuevo. De hecho, le suelen llamar el edificio el Escorial Industrial por las dimensiones, un edificio de 184 por 147 metros de ancho en Sevilla, que está además en el centro, dentro del casco de Sevilla. Hubo hasta que modificar el río, levantar el nivel, cubrirlo en parte, alcantarillado, canalizaciones, es decir, mucho trabajo de infraestructura hidráulica, ¿no? Una fotografía que pongo ahí de la cimentación, porque era curiosa, eran una arquería invertida y parece que era una estructura muy, muy fuerte y muy resistente para cualquier tipo de acciones, ¿no? Bueno, pues fijaos qué dimensiones tenía, que inicialmente tenía 24 patios, 21 fuentes, 10 pozos, 21 máquinas de 6 molinos cada una, 50, bueno, directivos, 1.300 trabajadores. Bueno, el tabaco era fácil. Se recepcionaban los fardos que venían de América, se secaban en las terrazas de la fábrica, y después se producía su molido, su molienda y su cernido en el molino, se mojaba y se aromatizaba con diferentes aromas para que fuese atractivo y nos indujese a fumar.
se secaba oreándolo, es decir, ablentando, y después, bueno, pues su repaso y remolido, ¿no? Aquí algunos grabados de la tecnología, es decir, los molinos que se hacían, la estructura eran unos arcos, y entonces lo que hacían para montar estos molinos era que el arco lo cortaban a media altura, arriba montaban el molino, digamos, y abajo la caballería con las transmisiones, ¿eh? Incluso introdujeron ya la doble piedra para hacer más productivos la empresa, digamos. El tabaco rapé, el consumido por vía nasal, se introdujo, pero la verdad es que no tuvo demasiada aceptación, parece ser, y pues bueno, se inició de nuevo, se fomentó mucho más el tema de hacer los cigarros, con la envoltura exterior, cortándola, en fin, de todo esto hay mucha información relacionada con cómo hacer los tabacos, ¿no? Como curiosidad, al inicio solo trabajaban hombres. Las mujeres, las famosas cigarreras, no empezaron a trabajar hasta 1812. Otros monopolios, por ejemplo, los de la Real Fábrica. Bueno, decir que no lo he dicho antes, que de alguna forma las imágenes y algunos de estos materiales, pues de la Fundación de Patrimonio Industrial de Andalucía, FUPIA, Inés Durán, su presidenta, pues que ha trabajado en esto junto con otros compañeros, pues me lo facilitaron, ¿eh? No lo he anotado por ahí, por eso quería dejarlo dicho. Bueno, la Real Fábrica de los juegos de azar, pues era curioso porque por un lado, pues los juegos de azar se fomentaron a través de monopolio, incluso haciendo fábricas, como esta Real Fábrica que se estableció en 1761, y que estuvo funcionando pues prácticamente hasta finales del siglo XX como fábrica de naipes. Sin embargo, por otro lado, y a la vez, se emiten pragmáticas como esta, pragmática sanción en fuerza de ley prohibiendo los juegos. La doble moral de fabricar de poner en marcha el juego y después tratar de... Bueno, básicamente la fabricación del naipe es una fabricación del papel con tres capas y básicamente pues son artesanales. Ahí tenéis algún grabado de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert que habla de eso, ¿no? Del soporte, de su impresión y de su bruñido para que le dé ese brillo que característico. Bueno, pues lo mismo que había una aquí en Madrid tan importante, se montó otra Real Fábrica en un pueblecito de Málaga, en Macharabiaya. ¿Por qué? Pues porque en esos años el ministro de la India, José de Gálvez, era de allí. Y entonces se montó allí una Real Fábrica, de forma que en Iberoamérica no se podía vender ni fabricar naipes y solo se podían utilizar los que iban desde Macharabiaya. Se trajeron muchas familias, muchos ámbitos de trabajo de la zona, italianos en este caso, para fabricar todos estos naipes. Ahí tenéis alguna foto. De hecho, hubo que crear un complejo hotelero en el pueblo cercano de Arroyo de la Miel, y bueno, al final cerró en 1815, aunque cerró antes de la Guerra de la Independencia y todo esto, y vuelve a ya cerrar definitivamente en 1815. Ahí tenéis alguna foto de cómo evidentemente de esto no queda absolutamente nada. Nos queda la referencia de esos grabados y de esas historias y poco más. Bueno, y ya como último, pues teníamos otro tipo de reales fábricas, ya también suntuarias, por ejemplo, de platería, es decir, para adornarse, ¿no? Para adornarse. Y entonces, pues se montó, bajo el patrocinio de Carlos III, se montó la fábrica de platería aquí en Madrid, en la fábrica de Antonio Martínez, que se constituyó como escuela. La idea era
que aprendieran el arte de la platería y que después esos profesionales, esos aprendices, pues se fuesen a sus zonas a llevarla y a montar sus talleres, ¿no? Por eso era para que montaran allí sus propios talleres, escuelas en la zona y diversificar este ámbito, ¿no?, de trabajo, ¿no? Se montó en el Prado Viejo de San Jerónimo. Después, cuando él murió, se hizo cargo su viuda, después su hija, y bueno, evidentemente no tuvo actividad en la guerra, y después la abrió otra vez Fernando VII, y bueno, hasta 1867 estuvo funcionando. Básicamente, las herramientas para la platería eran muchas herramientas de tipo artesanal, pequeños hornos, los moldes, las balanzas, en fin, eran pequeños materiales, ¿no? Pequeñas máquinas que en buena parte eran artesanales, ¿no? Otro intento que no acabó de tener mucho éxito fue el de montar la Real Fábrica de Relojería. Se montó en 1740 con el francés Jean-Bernard Bourgeois, y la idea era eso también, de que los españoles aprendieran a trabajar en ese arte de la relojería sin necesidad de salir al extranjero, y entonces pues se montó eso, ¿no? Sin embargo, no acabó de funcionar bien. Ahí tenéis algunos de los motivos de su declive, ¿no? Falta de subvenciones, escaso sentido industrial, informes desfavorables. En 1793 cerró definitivamente. Otro ámbito de la Real Fábrica de Relojería fue la que se intentó en Málaga. Fue a través de un relojero, Fernando de Tapia, natural de Jaén, y que fue un relojero que no se sabe muy bien de dónde, estuvo unos años fuera, en el extranjero, y fue donde aprendió el arte de la relojería. Estuvo trabajando, hizo algunos relojes. La principal aportación que hizo este hombre fue que montó un reloj un reloj mecánico que marcaba las fases de la luna, pero no con el error que había hasta entonces, sino que ya lo cuadró mucho más a través de un sistema mecánico. Lo puso al frente de la Escuela de Relojería de Málaga, incluso con una célula de real, pero esa relojería realmente no hay constancia. Yo he buscado mucho sobre este tema, porque este hombre era de mi pueblo, bueno, era de mi pueblo, claro, y no he encontrado nada. Realmente en Málaga parece que no se llegó a poner en marcha, pero sí ese reloj que marca las fases de la luna, digamos, más exactamente que lo que hasta entonces, sí que existe todavía y está en la casa consistoria, en el ayuntamiento, vamos. La maquinaria era igual, la maquinaria era también muy artesanal, muy artesanal. Y aquí, tanto aquí como en la platería, como habíamos hablado antes de los cañones, había también otra serie de profesionales, como por ejemplo eran los artistas grabadores, para adornar todos sus productos, ¿no? De todas estas, pues bueno, aquí tenéis algunos grabados que nos dan un poco la idea de eso, ¿no? Y bueno, la idea mía, como decía, era hacer un poco un repaso por estas reales fábricas para que veamos las posibilidades y el campo de trabajo en el que tenemos en el patrimonio industrial, lógicamente viéndolas desde mi punto de vista de ingeniería, es decir, de no olvidarnos de que en el patrimonio industrial hay mucha tecnología. Y aunque parezca una obviedad, la imagen de la tecnología forma parte del patrimonio industrial. Para ello se necesitan muchos profesionales de diferentes disciplinas, mucho esfuerzo, y es un poco la reivindicación que yo hoy planteo.
Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por la atención y bueno, si tienen alguna curiosidad, pues aquí estoy.